Licenciado, ¿cuál es su valoración política de los escenarios que se vivieron particularmente en Michoacán entre 1986 y 1988? Yo creo que fueron de una extraordinaria importancia, marca un hito histórico en la historia del México contemporáneo. Resulta traducido a un verdadero parteaguas de nuestra vida institucional y sobre todo fundamentalmente por el apetito que entonces seguimos teniendo de la democratización de nuestras instituciones. Creo que este momento coyuntural al que fuimos convocados, en mi caso, por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Janitzio Mújica, entre otros amigos, para formar parte de un grupo. Entonces éramos priistas y guadalupanos, todos los que nacíamos en esas fechas, pues así éramos declarados. Sin embargo, llegó un momento de hacer una reflexión profunda al interior del Partido Revolucionario Institucional y saber si estaba o no preparado para la democracia interna a fin de elegir a su candidato a la presidencia de la República. Se presentaron varios cuestionamientos al interior del PRI, a nivel estatal y por supuesto a nivel nacional. Fuimos entonces recibidos por la dirigencia nacional de este partido y bueno, pues se nos en principio recibió con mucha cordialidad, con mucho afecto, como aquella gallina que está a punto de perder a sus polluelos. Nos cobijaron, vamos a decirlo, con afecto, incluso, no sé si se haya dicho en alguna parte, nos llegaron a ofrecer posiciones políticas importantes para pues dejar que las cosas corrieran como seguían corriendo, asegurándonos anticipadamente que definitivamente habría esa democratización en la convocatoria que estaba por lanzarse para elegir al candidato a la presidencia. Pasaron semanas, nosotros definitivamente no aceptamos, no íbamos por el hueso que estaban ofreciéndonos, sencillamente íbamos por nuestros ideales. Ofrecimos 10 puntos que eran muy sencillos de ser no tan solo respondidos, sino comprometidos por esa dirigencia nacional. Se nos dijo, los días pasaban, que estábamos ya muy cerca de la fecha de aniversario del Partido Revolucionario Institucional hacia el 4 de marzo y que pues se nos invitaba para que participásemos con nuestras ideas y que seguramente el propio quien nos recibió en algunas ocasiones de la Vega Domínguez, el propio presidente del Comité Ejecutivo Nacional, nos daría una respuesta oportuna de nuestras inquietudes. Acudimos al Auditorio Nacional, fuimos tratados muy bien, nos ubicaron en el auditorio en una parte importante, pero a lo largo del discurso que fue pronunciado por el dirigente nacional, pues vimos cómo se distanciaba y prácticamente se divorciaban los puntos que él ferozmente estaba defendiendo en contra de las propuestas de la proposición. En ese momento decidimos levantarnos de nuestras butacas y ante los ojos de los reporteros, tanto de carácter nacional como internacional, salir del recinto del Auditorio Nacional, dirigirnos al Monumento a la Revolución y ahí hacer una promesa de demandar no tan solo al PRI, sino a las instituciones nacionales esa democratización que el pueblo en ese momento estaba urgido. Fue una ceremonia breve, ahí rompimos nuestras credenciales como afiliados al Partido Revolucionario Institucional y nos dimos por despedidos de este partido político y acabamos con una etapa histórica de nuestra vida
personal, de nuestro expediente personal en el interior de este instituto político. Pasó el tiempo, siguieron los días, precipitadamente, con mucha velocidad, y al rato surgieron algunas ofertas hacia quien hacía cabeza de este movimiento, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Le llovían ofertas de un lado y de otro. Finalmente aceptó una que para nosotros nos pareció insólita, pero que nos despertó ya adormecidos en las noticias de la noche del famoso noticiero de 24 horas, que Cuauhtémoc Cárdenas se había afiliado al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana como aspirante, como candidato a la presidencia de la República. Esto es, tuvo que ser afiliado primeramente para después ser postulado en una ceremonia más adelante como Licenciado, candidato de ese instituto político. ¿Esto fue un proceso nacional o hubo discusión a nivel nacional? ¿Cómo repercutió en el ámbito de los miembros del PAR en Michoacán? Sí, estábamos tan acostumbrados y estábamos tan entreverados en las actitudes, en los modos de hacer las cosas del instituto político hasta el que ayer habíamos pertenecido, que se fueron dando las cosas así como venían ocurriendo en la praxis, en la práctica política anterior, y de modo que no hubo ninguna consulta, por supuesto. Hubo solamente la invitación del líder nacional de este partido, PAR, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero tampoco consultó con nosotros, simple y sencillamente cuando después de escuchar la noticia nos comunicamos con él vía telefónica. Él estaba en la Ciudad de México, nosotros encontramos la noticia aquí en Morelia. Nos dijo, pues ya me admitieron en este instituto, es posible que sea yo candidato a la presidencia de la República, ustedes verán, ustedes hagan lo propio. Esas fueron palabras más, palabras menos, lo que nos comentó el ingeniero, y nosotros pues asentamos que la idea sería afiliarnos a este partido político. Obviamente en Michoacán ni idea tenían de este instituto político, porque tenía una votación pírrica en el contexto nacional. En Michoacán no aparecía. Pero ¿cómo repercutió? ¿Qué ánimo se vivió una vez que ya se tomó la decisión? Cuando fue tomada la decisión y cuando ya fuimos, porque teníamos ya toda una estructura política de nuestra organización como corriente democrática dentro del PRI, pero ahora ya era sin el PRI. Ya teníamos entonces, habíamos crecido de manera muy importante, yo diría, en el estado prácticamente teníamos en los 113 municipios una representación de esta corriente democrática, y pues nos dimos a la tarea de inmediato, ahí sí, informar de todo lo que había acontecido, como le decía yo, de manera vertiginosa. Los días se agolpaban unos a otros y los tiempos se iban también reduciendo, de suerte que teníamos que ir tomando las medidas más oportunas, a lo mejor no tan oportunas, pero que se estaban demandando. La gente lo admitió, lo aceptó, de inmediato se dio a la tarea de preguntarnos, de consultarnos, que si deberíamos afiliarnos todos al partido. Bueno, pues a mí se me ungió como presidente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a nivel estatal en Michoacán, y entonces pues cada vez que yo asistía pues decía yo que sí, que era la idea de que se afiliaran. Entonces comenzamos con el empadronamiento, el recibir el padrón de los posibles afiliados a este partido político. En el seno del Frente Democrático, esta situación trascendió a opiniones adversas. Incluso está registrado en la historia la inconformidad de Berto Castillo y de algunas otras voces porque pues era la convergencia de un conjunto de partidos políticos con visiones, con experiencias, con prácticas muy distintas. En ese sentido, ¿cuáles fueron los principales obstáculos al seno del Frente Democrático? Sí, y logros, por supuesto. Sí, efectivamente, esto dio
como resultado el inicio, dijéramos, los prolegómenos del Frente Democrático Nacional. El PARM fue en primerísimo lugar porque es el que lanza a la presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas. Y efectivamente hubo voces disidentes como la de nuestro amigo, en paz descanse, el ingeniero Eberto Castillo, y otros que no estuvieron de acuerdo con esa medida. Entonces el ingeniero Cárdenas, con esta voz autorizada, dijo, bueno, no estamos cerrándonos a que sea solo un instituto político. Están haciendo, de hecho, el Frente Democrático Nacional, y este frente pretenderá agrupar no tan solo aquellos partidos políticos que coincidan con nosotros, sino organizaciones, asociaciones, grupos políticos, etcétera, que deseen sumarse a la causa. Y entonces, pues era un número verdaderamente incontable, que venían de la A hasta la Z, que lo mismo eran en Michoacán, de los grupos más recalcitrantes católicos, hasta los más anarcosindicalistas, podríamos afirmar, de suerte que fue una heterodoxia, fue algo, una amalgama muy curiosa que se da no tan solo en Michoacán, sino en el resto del país, pero todo con un denominador común: el ansia de la democratización de nuestro país. Ya el pueblo estaba harto de lo que había sido burlado, de lo que había sido vejado, humillado, y quería efectivamente respirar aires nuevos, que viniera el oxígeno, y bueno, pues fundamentalmente, dicho sea de paso, que viniera, sí, del oriente, que viniera de la izquierda, que refrescara todo este ambiente que ya era insoportable. Por una parte, la candidatura del ingeniero Cárdenas a la presidencia de la República fue un elemento cohesionador de esa diversidad, ese abanico tan abigarrado de expresiones ideológicas políticas, no solamente partidarias, sino también sociales, civiles, etc. La decisión de una parte de ese proceso del Frente Democrático de construir un nuevo partido fue un punto también de quiebre en el otro sentido. El PARM, que ya no acudió al otro proceso, ¿cómo valoró, cómo decidió, cuáles fueron sus visiones de ese momento político? Sí, definitivamente es muy importante lo que me preguntas, porque el PARM consideró, y yo obviamente me metí hasta la médula de este instituto político, que no era el momento, aunque nos esperamos hasta después del 6 de julio, hasta después de todo el proceso electoral, para la construcción de este nuevo instituto político, en donde insistíamos que tendría que pasar por un tamiz, que tenía que pasar por una catarsis, como ya estaba sucediendo, para lograr efectivamente un nuevo partido que fuera representativo de todas estas, dijéramos, emociones políticas, quehaceres políticos, y fundamentalmente el orden social que se estaba reclamando en ese momento. En lo personal, yo insistí mucho en las conversaciones que teníamos, no muy seguidas, pero con alguna frecuencia, con el ingeniero Cárdenas, de que no era el momento para aglutinar a anarquistas, con socialistas, con comunistas, con maoístas, con trotskistas, etc. Era un verdadero cóctel molotov que de una u otra forma iba a crear lo que ahora se ha dado en llamar tribus al interior de un partido político, y que esto iba a la postre a provocar incluso la salida, la dimisión del propio ingeniero Cárdenas de esa agrupación política. Entonces, pues él, como siempre fue, muy respetuoso, me dijo que escuchaba mis planteamientos, que no coincidía con ellos, que continuaría en esta brega de invitar a todo el que quisiera afiliarse. Me insistió por lo menos 3 veces, ya siendo yo diputado federal por el PARM a la 54 legislatura, a incorporarme a este proyecto político.
yo amablemente, con toda cortesía, le dije que no. Así fueron las cosas, nuestra relación fue apartándose un poquito y un poquito más, hasta llegar el punto de que cuando terminé nuestra gestión como diputado federal y fui invitado por el entonces presidente de la República, tuve yo 2 encuentros con el presidente de la República de esa época, le dicen el innombrable, ¿lo puedo nombrar? Carlos Salinas de Gortari. Entonces él nos invita a Palacio Nacional cuando se instala la 54ª legislatura para repasar los problemas fundamentales del país. Y en aquella época, en Palacio Nacional, en la sala de embajadores, cuando llega mi turno para plantearle los principales problemas por los cuales vamos a luchar en conjunto, Cámara de Diputados y Ejecutivo Federal, bueno, le dije que lamentaba que yo no podría llamarlo presidente de la República, que tan solo lo llamaría encargado del despacho. Se armó ahí una situación un poquito ríspida, tenía yo atrás a un elemento del Estado Mayor Presidencial, golpeó las botas, como suelen hacer los militares, y me dijo prácticamente al oído, a gritos: respete usted al señor presidente. Y yo le dije, sí, que respete al pueblo de México. De suerte que al término, te decía, de mi gestión, fui llamado por el propio Ejecutivo, tuve una invitación al Servicio Exterior Mexicano. Yo lo entendí inmediatamente como el de una despedida, déjame trabajar los 3 siguientes años, pero también como abogado que soy y como egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues siempre acaricia uno la idea de servir a su país en la máxima posibilidad, que es el servicio exterior. Y bueno, pues le dije que no aceptaba, que tendría yo que consultarlo con el Estado Mayor, que era mi esposa y mis hijos, y él se sonrió así como tú y me dijo: adelante, no se tarde mucho, si se pone de acuerdo con su esposa, platique con el canciller, que entonces era Fernando Solá. Y bueno, pues al día siguiente mi esposa estaba concluyendo, igual que yo, su gestión como diputada local aquí en Michoacán. Lo platicamos efectivamente con los hijos, tan chiquitos, pero ellos dijeron sí papi, y el sí papi fue el sí de toda la familia. Al día siguiente hablé con el canciller, le dije que sí, y ya me citó para los promotores el nombramiento de una embajada, de autoridad de embajador plenipotenciario en la República de Filipinas, con la ratificación, por supuesto, que tenía que darse en el Senado de la República. Ahí me encontré con una piedrita o piedronón y amigo de las mismas luchas, Porfirio Muñoz Ledo, que a la sazón era senador, y que tan pronto me vio me dijo: voy a estar en contra y voy a votar en contra de la... Bien, no votó en contra, simplemente pidió la palabra, dijo que no era muy clara ese nombramiento, pero que finalmente felicitaba al amigo, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, anteriormente ya había sido nombrado otro miembro del Frente Democrático de Durango, que ahorita se me escapa su nombre, no sé si te acuerdas tú, fue nombrado a Ecuador como embajador. O sea que había antecedentes. Y bueno, pues yo supe que lo más molesto que Cuauhtémoc mostraba era el hecho de haberme acercado con el presidente de la República. Y bueno, pues a esas alturas, que era el tercer año de la gestión del Ejecutivo, Cuauhtémoc por lo menos se había reunido 8 veces con Carlos Salinas, cosa que después nosotros supimos, y que después, como tú sabes, el propio Porfirio Muñoz Ledo en un libro pues testimonió. ¿Alguna anécdota, insisto, como michoacano, como ciudadano, como político, en esos años de tanta brega? Pues habría un rosario, mi querido Mario, hay muchas, pero una muy importante, y que seguramente ya habrás escuchado.
nosotros recorrimos seguramente 4 o hasta 6 veces toda la geografía michoacana, no tan solo con el ánimo de conseguir el voto, sino con el ánimo de acompañamiento, que la gente se sintiera acompañada, que es lo que hace mucha falta de los miembros de un partido político. Generalmente el candidato va a verse, a que lo vean, a lucirse, pero no a acompañar, no. Incluso tú recordarás el caso del general Cárdenas, que era muy dado a convivir y llegar espontáneamente a una comunidad, por modesta que fuera su casa, y a decir casi estar en el fogón: ¿qué tienes preparado? Sírveme de lo que tengas preparado, y degustar lo mismo los frijolitos que una tortilla dura. Bueno, pues al fragor de esto y con esa confianza, con esa intimidad, en muchas, yo te diría en un 75% de las comunidades que visitamos, ya en esa intimidad, generalmente nos pasaban al traspatio de su casa, limpiaban con mucho cuidado los espacios, levantaban y nos decían: eso es lo que tenemos a la hora que nos diga el ingeniero Cárdenas, vamos a hacer la revolución, vamos a levantarnos con este gobierno tirano. Y eran armas no de alto poder, de altísimo poder, de lo más sofisticado que te puedas imaginar: revólveres, metralletas de todo tipo y de todo calibre. En más del 75% del total de la geografía michoacana, es decir, que era un pueblo que estaba a flor de piel, a punto de levantarse en armas. El otro incidente, en paralelo con esto, recuerdo cuando un 15 de agosto de 1988, que estábamos ya en el proceso definitorio para la calificación, la última vez que el colegio electoral, que la Cámara de Diputados se elegía en colegio electoral de esta 54 legislatura para calificar la elección presidencial, Cuauhtémoc convocó a una reunión en el Zócalo, tú recordarás, a las 18 horas, y el Zócalo estaba que se cernía. Las avenidas, Argentina, Revolución, Madero, todas las que confluyen al Zócalo, no daban abasto, y no se diga la plancha. Y yo estaba en el estrado, muy cerca de Cuauhtémoc, era diputado ya electo, y la puerta principal del Palacio Nacional se cernía. Una puerta, pues, como tú recordarás, antiquísima, y que con una fuerza ya del coraje del pueblo, pues en cualquier momento la podían derribar. Pero en la parte superior, seguramente la gente no se había percatado. Había tanquetas del ejército. Recordemos que es el asiento de la primera zona militar, el Palacio Nacional. No tan solo tanquetas, sino evidentemente francotiradores apostados en Catedral, en el Hotel Majestic frente a Palacio, y en las azoteas de lo que es ahora Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Cuauhtémoc Cárdenas seguramente midió, sopesó todo esto. Y entonces la gente le reclamaba: dinos en qué momento derribamos la puerta y la vamos a derribar, y tomamos Palacio Nacional y te sentamos en la silla, ya. Y Cuauhtémoc, con un discurso muy mesurado, con esa voz queda que luego sabe manejar, y ante un auditorio impresionante, logró un silencio increíble, casi silencio sepulcral, en donde él llamó a la paz, a la concordia, y dijo que él estaba en este movimiento por la vía de la no violencia, que él no desearía en ningún momento el derramamiento de sangre, que eso provocaría en agravio de una población innúmera, no tan solo de los ahí presentes en el Zócalo, sino en el resto del país.